Hola niños y niñas de séptimo año, bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Deseando de todo corazón que cada uno de ustedes se encuentre bien, al igual que cada una de sus familias, y que no tengamos nada que lamentar ni nada que nos entristezca. La verdad es que cada vez se hace un poquito más complicado dar la bienvenida, dada la pandemia y dada la situación actual, pero siempre hay que tener fe, ánimo y convicción de que las cosas pueden mejorar. Les envío un abrazo tremendo y los invito entonces a trabajar en la clase de historia. Bueno, la unidad ya la hemos visto, la venimos trabajando ya desde hace unas clases atrás, es cómo cambió la vida de los seres humanos desde su origen hasta las primeras civilizaciones, ¿cierto? Es una pregunta que estamos tratando de responder a través de las distintas clases que estamos realizando. Esta es la clase número 3 del mes de mayo y el subtítulo es Los orígenes del ser humano. ¿Cierto? Ahí podemos apreciar en la lámina cómo ha ido evolucionando el ser humano y su característica principal es el cambio en la forma o morfología del cerebro, ¿verdad? Cada vez fue creciendo un poquito más. El objetivo de la clase es evaluar lo aprendido en la unidad. En base a las clases que hemos tenido, vamos a trabajar dentro del libro en una pequeña evaluación de una de las lecciones del libro, para ver y condensar un poquito lo que hemos ido viendo durante las clases anteriores. Las instrucciones son las mismas de siempre. Querido estudiante o querida estudiante, escribe en tu cuaderno el título y el objetivo de aprendizaje de la lámina anterior. No olvides escribir en la esquina superior derecha, arriba, ¿cierto?, el número de la clase y la semana de trabajo de mayo, ¿cierto?, porque vamos viendo las clases por mes, más que una continuidad de las clases. Para activar los conocimientos, les dejo el link desde donde obtuve el video, por si alguien quiere revisarlo en YouTube o si no tiene la posibilidad de revisarlo a través de los videos que estamos subiendo, bueno, que lo pueda revisar en la red. Ahora los invito a ver un pequeño video sobre lo que vamos a tratar en la clase de hoy. Así es que los invito a que se pongan cómodos. 5 cosas que deberías saber sobre la prehistoria. La prehistoria es la etapa más antigua de la humanidad, ya que abarca desde el origen del ser humano hasta la invención de la escritura. Este periodo se remonta a unos 5 millones de años. Sí, has oído bien, hace muchísimo tiempo. Se llama prehistoria porque es anterior a la historia, es decir, anterior a la aparición de la escritura. Según la teoría de la evolución, el hombre moderno, es decir, nosotros, se fue formando a partir de un grupo de primates que fueron capaces de ponerse de pie. Su cerebro creció, y esto le permitió pensar. ¿Sabías que los primeros hombres vivieron en África? La prehistoria se divide en 3 etapas: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Durante el Paleolítico, los seres humanos eran nómadas, es decir, no vivían en un mismo sitio. Se desplazaban a distintas zonas en busca de pesca, caza y otros alimentos. Sí, has oído bien, eran cazadores y recolectores. Entre sus platos favoritos estaban los frutos silvestres, los ciervos, los bisontes o incluso los mamuts. Se organizaban en tribus y vivían en cabañas o cuevas naturales, que decoraban con las famosas pinturas rupestres. En ellas representaban escenas de caza como esta que ves en la imagen. ¿A qué es increíble que perduren en la actualidad? En el Paleolítico se descubrió el fuego y se construyeron las primeras herramientas de piedra. De ahí viene su nombre. Paleolítico significa piedra antigua.
Estos primeros hombres fueron progresando y perfeccionando sus herramientas. Así se inicia la etapa del Neolítico, que significa piedra nueva, y se sitúa hace 10.000 años. El Neolítico tiene su origen con la aparición de la agricultura y la ganadería. En esta etapa, los seres humanos comenzaron a domesticar animales y a cultivar la tierra para conseguir alimentos. Por este motivo dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Ya no necesitaban desplazarse para buscar alimento. Tenían todo lo que necesitaban para sobrevivir en sus poblados. En el Neolítico se observan los primeros asentamientos que estaban construidos cerca de zonas fértiles donde el agua era muy abundante. La necesitaban para regar y para que los animales pudieran beber. Los cultivos y los animales mejoraron la alimentación y por eso la población comenzó a aumentar. En esta etapa hubo un descubrimiento muy importante: la rueda. Esta sirvió para hacer más fáciles las tareas agrícolas. También aparecieron otros inventos geniales como la vela para navegar, la alfarería, el telar o el arado. Los seres humanos seguían progresando y comenzaron a construir armas y herramientas de metal. En este momento termina el Neolítico y comienza la Edad de los Metales. La Edad de los Metales supuso toda una revolución, ya que las herramientas de metal eran mucho más resistentes que las de piedra. Con estos nuevos artilugios, los hombres podían cazar mejor y cultivar la tierra de forma más fácil. Esta mejora en la ganadería y la agricultura hizo que hubiera más alimentos, y por ello aumentó de nuevo la población. En este periodo se fueron descubriendo metales como el cobre, el bronce, el hierro o incluso el oro. La artesanía y los transportes también mejoraron mucho, y así fue creciendo el comercio y el intercambio de productos. Esto se conoce como el trueque. La prehistoria terminó con la llegada de la escritura. Es un periodo fascinante, ¿no te parece? Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? Bueno, chiquillos, este es el video que quería compartir con ustedes. Bueno, y ahora los invito entonces a la página 20 de su libro, donde van a encontrar un sumario o resumen de los principales hitos de la prehistoria, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan leer, ¿cierto? Y luego escribir este pequeño resumen en su cuaderno, porque necesitamos dejar evidencia en el cuaderno de lo que hemos estado trabajando. En este sumario nos cuentan que el ser humano pertenece a la especie Homo sapiens y es el resultado de un complejo proceso de evolución denominado hominización. La hominización tiene que ver con el hecho de que los seres humanos hayamos logrado caminar en 2 pies. Este se caracterizó por un conjunto de cambios biológicos y culturales. Fue cambiando la forma del cuerpo, ¿verdad? Lo vimos a través de la línea de la evolución. Y culturales, evidentemente, porque tiene que ver con dónde ellos se acentuaron y dónde ellos vivían y se tuvieron que ir adaptando. Lo vimos también en la teoría, ¿cierto?, donde la teoría del traslado de los seres humanos desde un lugar a otro, lo que provocó que se pudieran esparcir a través de la Tierra. Según las investigaciones más aceptadas, el proceso de hominización se habría iniciado hace unos 4 millones de años atrás. 4 millones. Momento en el que grupos de homínidos se distanciaron biológicamente de otros primates, una vez que lograron caminar de modo erguido y dejaron de vivir como sus ancestros sobre los árboles. Recordemos que la teoría de la evolución de Charles Darwin nos menciona que existen grandes posibilidades de que el hombre descienda probablemente del mono, o al menos de alguna variante de ellos.
Este proceso ocupa la mayor parte del extenso periodo conocido tradicionalmente como prehistoria. Ya sabemos que la prehistoria, a partir de lo que vimos en el video, termina con la invención de la escritura, una vez que el hombre ya puede dejar registro de los procesos y vivencias que ha ido teniendo, el cual también es denominado paleohistoria o tiempos primitivos y que ha sido dividido en los subperiodos paleolítico, es decir, el periodo de piedra o piedra antigua, y neolítico o piedra nueva. Ya sabemos que en el paleolítico los utensilios que ellos crearon fueron muy rústicos. Ya en el neolítico hay una sofisticación, una modificación de estas herramientas y también se comienzan a descubrir los primeros metales. Se estima que hace unos 100.000 años grupos de Homo sapiens comenzaron a migrar desde África, ¿cierto? Homo sapiens, hombres que piensan, avanzando primero hacia el continente asiático. Si ustedes miran en el mapa, África y Asia, bueno, en el mapa se ven muy cerca, pero probablemente las distancias tampoco son tan extensas para que ellos pudiesen haber emigrado desde un lugar a otro. Avanzando primero hacia el continente asiático, luego a Europa e islas próximas, en un movimiento que se prolongó por miles de años y que terminó por poblar todo el mundo. Bueno, un poco también, si nosotros recordamos la película de la Era del Hielo, nos podemos dar cuenta y nos da cuenta un poquito de cómo se produjo la migración durante la época de la glaciación. Si bien el Homo sapiens no fue la primera especie del género Homo en migrar desde su lugar de origen, fue la que logró el mayor nivel de dispersión y logró habitar los más variados ambientes naturales gracias a sus notables capacidades de adaptación. Quizás una de las características más notables de nosotros los seres humanos es precisamente esa, la capacidad que tenemos para adaptarnos a los distintos ambientes. Por muy hostiles que estos parezcan, somos capaces de adecuarnos y adaptarnos a estos ambientes nuevos o situaciones complejas. El último continente que pobló la especie Homo sapiens fue América, o sea, nosotros. Sobre este proceso existen distintas teorías que han intentado explicar las rutas seguidas por la población migrante, el origen de dichas poblaciones, su antigüedad y el modo en que se dispersaron por el resto del continente. Una de las más aceptadas es la propuesta por Alex Hilliker, que afirma que el poblamiento de América se realizó por el estrecho de Bering durante la última glaciación. Sin embargo, esta teoría ha sido debatida y también complementada por otras teorías, entre ellas la ruta transpacífica planteada por Paul Rivet y la ruta Oceanía-Antártica planteada por Méndez Correia. Bueno, hay distintas teorías. Lo que sí se sabe es que en el momento de la glaciación fue cuando se unieron todos los continentes y los Homo sapiens pudieron desplazarse en búsqueda de comida y de algún lugar donde pudieran sobrevivir. Porque recordemos que cuando se glació el planeta, definitivamente estaba todo congelado. Entonces necesitaban emigrar hacia un lugar que les permitiera continuar con la vida. Si bien parte de la discusión se ha centrado en las rutas seguidas por las poblaciones migrantes, el foco también ha estado puesto en determinar la antigüedad de dicho proceso, poblamiento tardío o temprano, en el que Chile y sus yacimientos como el de Monteverde tienen gran importancia. Como vemos, tal vez fuimos el último continente en ser poblado, pero si de algo podemos estar seguros es que todos descendemos de estos primeros seres humanos que habitaron en África. Los colores de piel, los lenguajes, los distintos lenguajes, las distintas fisonomías de los seres humanos se han ido dando debido a los lugares que habitan, pero no porque seamos o provengamos de especies distintas o seamos distintos. Provenimos todos del mismo lugar. Por lo tanto, hoy día
hacer distinciones de raza o de cualquier otro tipo, sabemos que no es necesario porque en el fondo somos todos uno y todos compartimos un mismo origen. Así es que los invito a pensar en ello, porque no estamos hablando, en este caso no estamos hablando de religión, estamos hablando de ciencia. Y la ciencia también coincide en que todos somos uno, todos hemos nacido del mismo lugar. Bueno, ahora también los invito a que realicen las actividades de evaluación. ¿Qué es lo que deben hacer aquí? Bueno, aquí tienen que leer las fuentes y luego responder. La fuente de información A y la fuente de información B. La fuente de información A dice: una de las características definitorias de los homínidos es su modo de desplazarse. Tanto nosotros como todos nuestros antecesores inmediatos caminaban erguidos sobre dos piernas, es decir, que eran bípedos. Bípedos es de dos. Si bien los primeros miembros de la familia eran bípedos, lo que eximía a sus manos de la tarea inmediata de locomoción, la producción de útiles de piedra y el desarrollo del cerebro se iniciaron relativamente tarde en nuestra historia, hace unos 2,5 millones de años. ¿Ya? Y recuerden que la teoría de la población es desde aproximadamente 4 millones de años, es decir, pasaron bastantes millones de años para que se produjera una evolución más o menos importante en el cerebro de nuestros antepasados. Y la fuente de información B dice: la variedad de nuevos desafíos ambientales y de los propios requerimientos del crecimiento, proliferación y diferenciación seleccionaron en el Homo sapiens una nueva ampliación de sus capacidades para soportar cambios y prosperar en ambientes nuevos. Es decir, mejoraron su adaptabilidad, la que le permitirá salir de África y conquistar prácticamente todos los biomas del planeta. La fuente de información A proviene de Richard Leakey y Lewin Roger de 1994. Y el libro se llama Nuestros orígenes en busca de lo que nos hace humanos. La fuente de información B perdón, proviene de Ángel Espotorno del año 2017 y del libro Evolución de la especie humana, Odisea o Tragedia. Bueno, la fuente de información A nos informa respecto de cómo se desplazaron nuestros antepasados, que eran bípedos, ¿cierto? Y cuyo cerebro se desarrolló muy lentamente. En la fuente de información B nos informan respecto de los desafíos ambientales que debieron vivir, ¿cierto? Y cómo fueron distinguiéndose de los antiguos, de los antepasados, y llegaron a esta distinción de Homo sapiens. ¿Y por qué Homo sapiens? Hombre que piensa, ¿verdad? Porque pudieron desplegar sus capacidades para soportar los cambios y poder desarrollarse en nuevos ambientes desconocidos. Esta capacidad de adaptación es lo que hizo que ellos pudieran salir de África y conquistar prácticamente todos los biomas, es decir, todos los ambientes del planeta. Bueno, una vez que ustedes terminan de leer estas dos fuentes, van a leer y van a escribir las preguntas en el cuaderno, la pregunta A, B, C y D. La A, ¿sobre qué tema o temas trata cada una de las fuentes? La B, ¿qué plantea cada una de ellas? Señala sus principales ideas. Es decir, lo que ustedes entendieron de cada una de las fuentes. C, ¿cómo se relaciona la información contenida en ellas? Tienen que explicar de qué manera. ¿Qué tienen en común estas dos fuentes? ¿En qué se relacionan? Y D, ¿qué importancia tienen los procesos descritos en las fuentes para el periodo paleolítico? Recuerden que el paleolítico, piedra antigua, neolítico, piedra nueva. Entonces, ¿qué importancia tienen los procesos descritos en las fuentes? En las fuentes para el periodo paleolítico. ¿Qué pasa con el periodo paleolítico una vez que los seres humanos comienzan a desplazarse
y comienzan a tener nuevas capacidades de adaptación y de traslado, y de pensar también. Bueno, una vez que han leído, tienen que continuar en el cuaderno, pero recuerden que el resumen y las preguntas deben quedar en el cuaderno, es obligatorio. No puedo considerar una evidencia como completa si ustedes solo me envían las respuestas. ¿Ya? Se va a considerar, no va a tener mala nota, pero no va a tener el 100. ¿Ya? Entonces sigan las instrucciones, por favor, tal cual se las estoy indicando. Luego está la pauta de autoevaluación, donde ustedes deben autoevaluarse, autoevaluar cómo fue su trabajo, ¿cierto?, en esta clase, y evidentemente yo espero que siempre en la escala ustedes estén arriba en el 7, eso es lo ideal. Y si ya terminaron todos, tal como nuestro amigo ahí, el gatito, o la gatita en este caso, yo les digo bravo, bravo y felicitaciones por el trabajo que están haciendo, felicitaciones por cumplir y por esforzarse, por pensar, porque una de las habilidades que debe desarrollar esta asignatura es la habilidad de pensar y de pensar críticamente. Es decir, analizar y ver puntos de solución en aquellas situaciones que vemos que hay alguna situación compleja. Los felicito, chiquillos, y espero sinceramente de todo corazón que cada uno de ustedes esté bien junto a sus familias. Un abrazo, cuídense.